Que Dios le bendiga, hermanos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios una vez más en esta tarde. Primero quiero hacer una oración. Señor, ministra a tu pueblo, ministra a tu iglesia, Señor. Habla a tu iglesia, habla a tu pueblo, Señor. Redarguye, Señor. Amonesta, Señor. Fortalece, Señor. Dirige, Señor. Y sana, Señor, a algún hermano, a alguna hermana, Señor. Oh Señor, habla a tu pueblo, instruye a tu pueblo, Señor. Y ministra a tu pueblo, Señor, en esta tarde. Amén. Bueno, quisiera compartir con ustedes. Quiero hablar. El título de la predicación en esta tarde, del mensaje va a ser Parábola de las 10 vírgenes, parte 3. El subtítulo va a ser El rapto. Yo había hablado, va a ser continuación del tema que toqué anteriormente, ¿no? O del mensaje anterior. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 9 adelante, dice lo siguiente. En aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron su lámpara y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes le respondieron: a fin de que no nos falte a nosotros ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, ábrenos. Pero él respondió: de cierto les digo que no las conozco. Entonces estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Bueno, aquí vemos que en lo que se refiere a la tradición judía, ¿no? En la tradición judía, el novio da un dote por la novia, ¿sí? Paga un precio por la novia. Eso simboliza el precio de Cristo. Vino y pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo pagó con su vida, ¿va? En la cruz del Calvario, ¿va? Él pagó por nuestros pecados, porque Él nunca cometió pecado, pero pagó por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Bueno, y por aquí podemos ver cómo el Señor mostró su amor, mostró su bondad, mostró su misericordia, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo Él nos mostró
que nos ama de una manera que no podemos imaginarnos. Tú no te puedes imaginar el amor de Dios. No te lo puedes imaginar. ¿Va? Dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros es de sentir que hubo en Cristo, que también hubo en Cristo. Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estuvo en la condición de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Así que Él pagó ese precio por nosotros. Cristo, el Hijo de Dios. Pero ponte a pensar ese gran amor, que Él tiene lo todo. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra anonadar? Él dice, anonadar es hacerse nada. Él vino a la tierra, Él dejó todo lo que Él se despojó a sí mismo, hizo casi como nada. Nada, para que salvar a los que estaban perdidos, a la raza humana, que estaba en la nada. Y Él vino y de la nada hizo algo. Nos ha hecho hijos de Dios. Y con su sangre nos ha rescatado. Pero ponte a pensar de ese amor inmenso, que Él lo dejó todo, dejó su grandeza, dejó todo, dejó su gloria. Y se hizo como nosotros. Y murió en la cruz del Calvario. Entonces, que nosotros tengamos ese sentir que tuvo Él, que tiene Él. Que aprendamos a ser humildes, que aprendamos a ser sencillos, que aprendamos a ser obedientes a su palabra, obedientes, no refunfuñones, sino que obedientes, y que andemos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestros principios, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿no? Sino que obedezcamos la palabra de Dios, que sometamos nuestros pensamientos y nuestra vida a la palabra de Dios. Entonces Cristo pagó por su iglesia. Él es el novio que pagó por su iglesia. Él pagó. ¿No? Esa es la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 14. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo habré dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, aquí en lo que se refiere a la parábola, normalmente el novio preparaba un lugar en la casa de su padre, ¿va? Él iba y preparaba un lugar en la casa de su padre, y después él iba y pasaba por la novia. Él iba pasaba por la novia, pero él pasaba una hora, él no avisaba a qué hora pasaba, él pasaba a cualquier hora. Entonces, por lo tanto, la novia tenía que estar, la novia, con todas las que la acompañaban, tienen que estar listas. ¿Ah? Con todas las damas de boda tienen que estar listas, para que cuando él viniera, se fuera. Entonces, normalmente llegaba como así como de repente, como una de la noche, de repente, ¿va? Y la raptaba y se la llevaba. Entonces, aquí nos está dando a entender el Señor que va a haber un rapto, que hay un rapto. Y por lo tanto, la iglesia tiene que estar preparada, el pueblo tiene que estar preparado. Ahora, aquí vemos de que las sensatas tenían aceite extra preparado, así que tenían aceite extra. Las insensatas no tenían aceite extra. A las insensatas se les apagó, ¿sí? A las insensatas, cuando fue el momento en que pasó el novio, la insensata se le estaba apagando la lámpara. Se le estaba apagando la lámpara. Ya no tenían la lámpara, ya no tenían fuerza para dar luz.
pero las sensatas tenían aceite en sus lámparas, y porque tenían doble porción. Así que yo creo que el pueblo de Dios debe pedirle a Dios doble porción del Espíritu, debe llenarse el Espíritu, que se llene el Espíritu de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Tú no puedes dejar que tu lámpara se apague. Tú no puedes dejar que tu aceite disminuya. Tú no puedes dejar de alabar, de glorificar, de sentir ese gozo, el gozo de la salvación. Estás llenándote de Dios, el buscar a Dios. Tú no puedes dejar de hacer eso. Tú no puedes dejar que las cosas de este mundo te distraigan, que los problemas de este mundo, que la vida, las situaciones diarias te distraigan. Tú tienes que llenarte de Dios, llenarte de su presencia, orar, leer la palabra, buscarlo. Llenarte de Dios. Tener una comunión con Dios, comunión con Jesús. ¿Va? Porque dice la palabra de Dios, entonces dice, a la medianoche, dice, pero antes de eso dice, como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. Todas cabecearon y se durmieron. ¿Cuántas iglesias nos están cabeceando en estos momentos? ¿Y cuántas iglesias nos están quedando dormidas en estos momentos? Con todos los adelantos tecnológicos, con todo lo que pasa, hay muchos que ya no tienen la fe de antes. Dice la palabra, es que el justo por la fe vivirá, y el que retrocediere no agradará a mi alma. Todas cabecearon y se durmieron. ¿Va? ¿Cuántos están dormidos? ¿Cuántos hermanos no están dormidos? ¿Cuántas hermanas no están dormidos? Es decir, dormidos que sí que no están atentos, no están pendientes de lo que Dios quiere. No están pendientes que Dios quiere que amemos a nuestro prójimo. No está pendiente que Dios quiere que nosotros seamos humildes. No está pendiente de que Dios quiere que velemos por la justicia. Porque el amor, dice, no se goza en la injusticia, ¿no? ¿No? Pero se goza en la verdad. No es decir que nosotros se están durmiendo porque se está olvidando que tiene que ser la sal de la tierra. Se están durmiendo porque ellos tienen que saber que se les está olvidando que tiene que ser la luz del mundo. ¿Sí? Y se durmieron. Ya no hay hospitalidad. Ya no hay esa ternura, ¿no? Muchas iglesias están durmiendo. Hay que despertar. Ahora, a la medianoche, soy yo gritar, aquí viene el novio, salgan a recibir el Espíritu Santo. Aquí viene el novio, que está preparando a la novia. Está preparando a la novia para el novio. Salgan a recibirlo. Pero para saber a recibirlo, dice la palabra que lo vamos a recibir en los aires. ¿Ah? Va a ser un abrir y cerrar de ojos. ¿Ah? Ahora te pregunto, si el Señor viniera ahora, tú vas a salir a recibirlo. Te pregunto, ¿estás durmiendo o estás despierto? ¿Ah? Aquí dice la palabra que todas cabecearon y se durmieron. Despertaron, ¿no? Despertaron todas cuando escucharon la voz. ¿Ah? Ahora, aquí nos da un cuadro claro. Nos dice la palabra, es que nos dice claramente que que 5 eran sensatas y 5 insensatas. 5 sensatas, 5 insensatas. Entonces, aquí nos va a entender que el 50% de la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Va a pasar. ¿No? Ahora, dice la palabra de Dios, dice, pero antes de llegar a eso, ¿no?, quiero leer esto que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los de otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son la gente que no busca de Dios, que no quieren saber nada de Dios, que esas personas que quieren seguir, quieren andar perdidos en el pecado, en la maldad, personas que no se quieren arrepentir de sus pecados, que no quieren servir a Jesús, que no quieren seguir a Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, dice, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿No? Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Va? ¿Va? Entonces, aquí podemos decir que en la parábola de las 10 vírgenes, ¿va? Viene el novio y se lleva a las vírgenes, que de repente a la iglesia se la lleva, ¿no? Y después hay un periodo de 7 días de fiesta. Esos 7 días de fiesta representa, bueno, son 7 años de celebración en el cielo, pero aquí en la tierra van a ser 7 años de tribulación. Va a haber tribulación aquí en la tierra, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿qué es lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5? Dice lo siguiente. Pero acerca, dice, de los tiempos, dice, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿va? Como ladrón en la noche. Así era como venían los novios por la novia, se la llevaban, la raptaban, ¿no? ¿Va? Como ladrón en la noche, ¿va? Y cuando digan, dice la palabra de Dios, para seguridad, entonces vendrá decisión repentina, en otra palabra, que cuando, después de que sea el rapto, viene la gran tribulación, ¿va? Durante esos 7 años es cuando va a venir la gran tribulación, y cuando durante ese tiempo digan paz y seguridad, entonces va a venir destrucción repentina. Allá habla de la gran tribulación, después de que la iglesia sea arrebatada, ¿va? Dice, como los dolores a la mujer encinta, dice, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, dice, como ladrón, ¿va? Pero vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas, ¿va? Para que el día os sorprenda como ladrón, ¿va? Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, ¿va? No como los demás, dice, o no somos hijos de las tinieblas, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros somos hijos de la luz, ¿va? No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. No somos hijos de las tinieblas, nosotros somos hijos de la luz, ¿va? Por lo tanto, nos manda a que estemos despiertos. La iglesia tiene que estar despierta. Tiene que estar despierta para que ese día esté lista y no sea sorprendida durmiendo. Así que dice la palabra de cabecearon y durmieron, pero hay que tratar de estar atentos, hay que estar despiertos, hay que estar velando y orando, hay que estar buscando la presencia del Señor. Es importante que cuando el Señor venga no te encuentre haciendo
lo que a Él no le agrada. Ahora, la iglesia es la novia de Cristo, ¿verdad? Y la novia tiene que comportarse acorde. Él la compró en la cruz del Calvario, él pagó un precio por ella. La novia de Cristo está comprometida, Cristo es la novia, tiene que estar comprometida. Y el Señor está pendiente de su iglesia. El cristiano tiene que estar comprometido, tiene que vivir una vida consciente de que tiene que ser obediente al Señor en cada uno de los mandamientos de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí le está hablando Dios a la iglesia de estos tiempos. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá, dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, dice, y castigo a todos los que amo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, lo siguiente. Él dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. A muchos que le dan cierto contexto a esto, pero yo digo lo siguiente. Dice que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueres frío, ojalá fueres caliente. Cuando tú tienes, cuando es tiempo de calor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Cuando es tiempo de calor, quieres refrigerarte, quieres tomar algo frío, ¿no? Y cuando es tiempo de calor, quieres tomar algo frío. Y cuando es tiempo cuando es tiempo frío, quieres tomar algo caliente, ¿no? Así. Que sí que ya sea lo frío o lo caliente, de algo te sirve, ¿no? Así. Porque el frío te refrigera y lo caliente da calorcito. Ojalá fueres frío o caliente. Bueno, yo lo agarro en ese contexto. Que tanto lo frío como lo caliente tiene un beneficio, pero lo tibio no. Entonces, o eres un hermano conservador, pero me sirve, está haciendo lo que yo quiero. Y no, hay hermanos que son conservadores, reservados. Hay hermanos que ese es su carácter. Hay hermanos que son radicales, pero que están obedeciendo al Señor, que andan de acuerdo a la palabra. Pero el tibio, el que ni una cosa ni la otra, y que tiene un pie en el mundo, y el que tiene un pie con Dios, es lo que al Señor no le agrada. Y ellos son los que se van a quedar, para la gran tribulación. Esos son los que van a pasar
Esos son los que no se van a ir en el rapto. ¿Va? Dice, ojalá fueses frío, por lo menos en el tiempo de calor, tengo un refrigerio. Ojalá fueses caliente, porque en el tiempo de frío, también puedo tomarlo caliente y me puede servir, ¿no?, de algo. Tiene una función positiva, pero no lo tiene, ¿no? Porque tú dice, yo soy rico. Es decir, esa tibieza viene porque tú crees que no necesitas nada. Tú crees que lo tienes todo. Pero aunque lo tenga todo materialmente, espiritualmente no tiene nada. Eso es lo que le dice, Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque lo que el Señor le está diciendo es que estás camino a la perdición. Porque las cosas que tú valoras no son las que yo valoro. Las cosas en las que tú le estás poniendo valor no son las cosas que yo valoro. Lo que para ti es importante, para mí no es importante. Entonces, el Señor le ha dado todo para que lo busque a Él, pero en lugar de buscar a Él, ha entrado en una indiferencia hacia el Señor, una indiferencia a lo que Dios quiere, a no obedecer la palabra de Dios. Y eso ocurre con las naciones también. Así como ocurre con las naciones, pues ocurre con la persona. Entonces creen que lo tienen todo, pero no tienen nada. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. En pocas palabras, tú no tienes nada. Porque lo que tú tienes, para mí no tiene valor. Pero compra de mí. Cuando yo le dice compra de mí, lo que el Señor está diciendo es que si Él lo busca a Él le va a dar lo que tiene valor. Lo que tiene valor. Lo que le va a salir para salvarse. Lo que lo va a llevar por el camino de la salvación. El camino de la vida eterna. El oro de Dios refinado en fuego. Es decir, lo que Dios tiene valor, lo que para Dios tiene valor, muchas veces tiene que ser refinado en fuego. Entonces, Dios algunas veces, dependiendo, porque Dios conoce todas las cosas, pero para Dios tiene mucho valor el oro refinado en fuego. Es decir, el oro refinado en fuego, cuando el oro lo que hace es sacar de todas las impurezas. El oro refinado en fuego. Así que lo que Dios está diciendo es que te sometas a Él y Él te va a purificar tu vida. Él le va a sacar todas las impurezas de tu vida. Y va a ser de gran valor en su reino. Compra de mí oro refinado en fuego, para que sea rico, porque va a ser rico para siempre, eternamente, pero rico en Dios. Riquezas verdaderas. Tu vida sometida a Dios, buscando a Dios, y Él moldeándote, y sacando de tu vida aquellas cosas que a veces tú ni siquiera quieres dejar, esos pecados ocultos, esas mañas, esas cosas que Él tiene que sacar. Le dice, y vestiduras blancas es santidad, ¿va? Vestiduras blancas, santidad, ¿va? Vestiduras blancas, obras justas, ¿va? En Dios, porque Él es el que da, el querer y el hacer, y el poder también. Y unge tus ojos con colirio, para que, dice la palabra de Dios, para que puedas ver, para que veas. Unge tus ojos. Por hablar ungir, unción, ¿va? Que Dios unja tus ojos con su Espíritu Santo para que pueda ver. Porque muchos no ven. Hay muchos que están caminando en los caminos de Dios y no ven lo que Dios está haciendo, la maravilla de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, porque están muy ensimismados en lo que Dios valora. Pero hay que ver lo que Dios valora, lo que es importante para Dios.
Y él dice, yo reprendo y castigo. Recuérdense, la primera fase es Dios reprende. Bueno, Dios es paciente, pero Él reprende, Él habla, reprende una vez, reprende otra vez. Pero después llega el momento en que Dios castiga, dice aquí, y castigo. Pero Él lo que busca es una corrección, no es perjudicarte, no es hacerte, no, sino que Él lo que quiere es ayudarte a que tú crezcas, a que tú crezcas, a que seas mejor de lo que eres, a que valga más de lo que tú vales, a que tú crezcas como persona, a que tú crezcas como ser humano, a que tú crezcas como un hijo de Dios, a que tú llegues a la estatura de Cristo. Dice, a todos los que amo, a todos los que amo, a todos los que Él ama, el Señor dice que hace eso. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Así que lo que el Señor busca es una relación cercana contigo. Por ejemplo, el lugar más sagrado de una persona es su hogar, su casa. El Señor toca a tu corazón, a tu casa. ¿Y qué es lo que Él quiere? Entrar. Pues no solamente quiere entrar, Él quiere entrar y sentarse y que tú le sirvas una cena. ¿Qué es lo que tú tienes en su refrigerador? ¿Qué es lo que tienes para el Señor? Lo que tú tengas, Él lo va a recibir y Él va a cenar contigo. Va a cenar contigo el Señor. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus penas? ¿Cuáles son tus alegrías? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo te sientes? Habla con el Señor, cena. Dice que Él va a entrar y va a cenar contigo. Y Él conmigo. Y dice, y Él conmigo porque si tú dejas de entrar al Señor en tu hogar, en tu casa, Él te va a dejar de entrar al hogar y a la casa de Él, que es el cielo. Pero hay muchos hermanos que nomás quieren a Dios allí a la entrada. No quieren que entre para que no vea cómo está su vida, cómo está su hogar. Hay muchos que no quieren que el Señor entre a su casa. Hay muchos que no quieren tener esa comunión cercana con Dios. Pero Dios quiere una comunión cercana contigo. Acercarse, platicar, dialogar. Es importante esa relación íntima con Jesús, con Dios. Esa relación de padre a hijo. Esa relación de amistad. La relación de Dios, Padre. Nosotros como los hijos. Esa relación de amistad. Esa relación de cercanía. Dios quiere tratar contigo, hablar contigo, platicar contigo, cenar, que lo más, la cena es una de los momentos más importantes en un hogar. Cuando te sientas a la mesa y te puedes cenar, ahí platicas, charlas, dialogas, ¿no? La cena es algo muy, muy importante, ¿no? Y eso es lo que Él quiere, cenar contigo. Deja que Dios cene contigo. Y tú dejas, Dios, si tú permites que Dios entre a tu vida, a tu corazón y cena contigo, tú también podrás cenar con Él. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido con mi Padre, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Imagínate, si vencemos, vamos a poder sentarnos con el Señor en su trono, es decir, junto a Él, así como Él se ha sentado junto al Padre. Te adoramos, Señor. Gracias por tu hermosa bella palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ahora, con respecto a lo que yo dije que se iba a quedar el 50% de la iglesia, que no está acatando lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido decapitados por la causa de la palabra y
por el testimonio de ellos. Y gritaron y dijeron en voz alta: Señor, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero? ¿Hasta cuándo juzgarás? ¿Cuándo tú vas a juzgar y a vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les fue dado vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de los siervos y hermanos, que como ellos serían martirizados o muertos, hasta que se completara el número de ellos. Así que aquí habla la palabra de Dios que dice, debajo del altar las almas de los que habían sido decapitados por la palabra de Dios o por el testimonio que ellos tenían, es decir, de los que habían sido muertos, ¿no? Porque va a haber una gran persecución. Y todas aquellas personas que no sirvan a Cristo, es decir, todas aquellas personas que confiesen servir a Cristo, van a correr riesgo de ser decapitados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La iglesia va a ser perseguida. Va a haber mucho sufrimiento. La iglesia, bueno, para la iglesia que se quede, porque la iglesia, en ese momento nosotros vamos a estar en el cielo, vamos a estar gozándonos con Dios, por los 7 años, pero aquí en la tierra va a estar la gran tribulación. Y durante ese periodo de tiempo, mucho pueblo cristiano que se queda acá va a morir a manos del anticristo. Entonces, de ahí es que dice la palabra de Dios que 5 eran sensatas y 5 insensatas. La iglesia que no esté preparada, que no esté llena del Espíritu Santo, la iglesia que no esté lista, la iglesia que está tomando la cosa a la ligera, que no quiere ir a hablarle a los que están prisioneros, que no quiere ayudar que no quiere ayudar a lo que necesita. La iglesia que está siendo indiferente a las injusticias. Esa iglesia que está siendo tibia se va a quedar. Es importante que el pueblo de Dios se ponga de pie. Es importante que el pueblo de Dios se llene del poder del Espíritu Santo, activar, movernos y llenarse del Espíritu Santo de Dios. Es importante eso. Para que no se tenga que pasar por esto, hermano y hermana. ¿Tú estás preparado para el día del rapto? El Señor dice que no sabes el día ni la hora. No sabe el día ni la hora. Te digo, ¿estás tú preparado? Ve las señales, ve todo lo que está pasando. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ya la escena se está preparando aquí en la tierra. Las señales están. Hermano y hermana, abre tus ojos. Unge tus ojos con colirio para que pueda ver. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Cuáles son las promesas de Dios? Quiero resumir esto leyendo algunos versículos de la palabra de Dios, ¿no? Que está en el libro
de en el libro de Apocalipsis. Dice lo siguiente: al que venciere, es decir, nosotros no vamos a ir en el rapto, ¿right? Vamos a estar allá gozándonos con el Señor. Mientras estemos allá gozándonos con el Señor, durante la gran tribulación van a haber algunos que se van a salvar también, ¿verdad? Van a haber muchos que se van a salvar, ¿verdad? Dice, de toda tribu, de toda nación, van a haber personas que se van a salvar y van a estar llegando allá también, ¿no? Y se van a unir allá a la fiesta. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? En Apocalipsis 2:7 dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice, en lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice, al que venciere le haré que coma del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol del que Adán no comió, ¿verdad? Ese árbol de que el que Adán pudo haber comido no comió, sino comió el árbol equivocado. Esa fruta, que es el árbol de la vida eterna, el fruto de vida eterna, dice que él nos va a dar a comer eso, ¿va? Nos va a dar a comer del fruto del árbol de la vida, sí, el árbol de la vida eterna, ¿va? Es decir, ya en Cristo tenemos vida eterna, vamos a comer ese fruto que Adán no comió, pues no lo vamos a comer, nosotros vamos a saborear ese fruto del árbol de la vida eterna, ¿va? Vamos a saborearlo, porque eso es lo que él también tenía que comer, no lo comió, pero eso nosotros vamos a comer, ¿no? A través de Cristo, ¿no? Por medio de Cristo, cuando estemos allá, en el paraíso de mi Dios. Muchos se preguntan dónde está el paraíso. El paraíso está allá. Después del diluvio, el Señor llevó el paraíso para allá. Bueno, hago una corrección. Después del diluvio, el paraíso fue para abajo de la tierra, ¿verdad? Abajo. El paraíso estaba abajo. Entonces, todas las personas que creían en Cristo, porque había personas que creían en Cristo antes de que Cristo viniera, eso incluye los profetas, los patriarcas, todos ellos, se fueron al paraíso porque el paraíso estaba abajo. Pero después, cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, él fue abajo. Entonces, al resucitar él se va al paraíso para arriba. Ahora el paraíso está arriba. Allá está el paraíso. Dice la palabra de Dios que es lo que dice, que nosotros vamos a comer de ese árbol de vida. Vamos a comer de ese fruto, ¿no? También dice en 2:11, Apocalipsis 12 dice, al que venciere, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, no tendrá parte en la segunda muerte. Dice que el que venciere no va a ir al lago de fuego, no va a morir dos veces, no. Al que venciere no va a tener parte en la segunda muerte. Los que hayan muerto van a resucitar y los que estén vivos van a ser transformados, ¿va? Y van a ir para vivir eternamente para siempre. Así que nosotros ya desde el momento que aceptamos a Cristo, empezamos a andar en su camino, el Espíritu Santo vive en nuestra vida, desde ese momento ya tenemos la vida eterna, somos parte del reino, ¿no? Entonces, el cristiano no va a morir dos veces, eso. El cristiano, no. Como digo, el cristiano que esté listo para el rapto, el cristiano que esté listo para el rapto se va a ir, va a ser transformado. Y los que estén muertos van a ser resucitados y van a vivir eternamente. El que dice en el 2:17, dice, Apocalipsis 2:17, el que tenga oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haré a comer del maná escondido, dice, y le haré una piedra blanca. Y en la piedra blanca, dice, un nombre nuevo escrito, el cual no sabe nadie, solamente el que lo recibe.
Es decir, que Dios te va a dar otro nombre, otro nombre. Wow. Así que va a ser algo maravilloso, hermano. Es algo maravilloso, otro nombre. Todo, Dios va a cambiar todo. ¿Ya? Dice, le haré, dice, dice que le da un nombre escrito, el cual no sabe nadie, solamente el que lo recibe. Le dice en el 12:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el final, a él le haré poder sobre las naciones. Él la regirá con barra de hierro. Como también recibí de mi Padre, y daré la estrella de la mañana. ¿Te das cuenta, hermano y hermana? Que vale la pena esforzarse, vale la pena servir al Señor, vale la pena andar en sus caminos, vale la pena, vale la pena, vale la pena, hermano. Es importante, hermanos y hermanas, que es importante que tú tengas una comunión con el Señor, que lo busques, que te acerques a Él en todo momento y en todo instante, que leas su palabra, búscalo, porque el Señor te ama. El Señor te ama. Ahora quisiera orar por ti, hermano y hermana, que tal vez no estás seguro si te vas, si no te vas, si sientes que eres tibio. En este momento yo quiero orar por ti, para que te reconcilies con el Señor y lo busques, que te acerques a Él y deja todo aquello que está estorbando tu crecimiento espiritual. Búscalo, lee su palabra. Quiero orar por algún hermano o hermana que esté enfermo, que se sienta mal. Señor, ese cuerpo, toca ese cuerpo, Señor. Toca si algún hermano tiene problemas de depresión, Señor, reprende esa depresión. Si algún hermano, Señor, tiene cualquier problema físico que tenga cualquier hermano, yo reprendo esa enfermedad en tu nombre, Jesús, y lo declaro sano y sana por tu poder, Jesús. Toca ese cuerpo, Señor. Toca esa vida, Señor. Y amigo, si tú no conoces a Cristo, te invito a que vengas a su camino, que lo busques, que te acerques a Él. Él es un gran amigo. Imagínate, dejó todo lo que tenía. Se hizo nada por ti, que tú eras un nada. Y Él te quiere hacer alguien. Y Él te quiere hacer alguien. Es tan bueno Dios que nos quiere sentar a su lado, en su trono. Imagínate qué tal. Él es grande, Él es grande, Él es bueno. Nos mostró su amor. Vino y de la nada ha hecho a lo grande. No nosotros. Él nos ama grandemente. Dios nos ama. Dios te ama. Porque de tal manera Dios al mundo creó su Hijo para que todo aquel que me crea no se pierda más, tenga la vida eterna. A eso vino Cristo, a que tú tuvieras la vida eterna. Él dejó su trono, su grandeza, su majestad por ti, por mí. Él fue obediente. Acéptalo, sírvelo y sélo bien también. Porque Dios te ama. No desperdicies el amor de Cristo. Que Dios te bendiga.